En lo más profundo del bosque, donde la oscuridad se enreda entre los árboles retorcidos y las sombras danzan con malévola alegría, vivía una pequeña aldea olvidada por el tiempo. En este rincón olvidado, la leyenda de Caperucita Roja se tejía con hilos de terror y desesperación. Había pasado mucho tiempo desde que alguien había visto a la joven Caperucita Roja. La aldea temía pronunciar su nombre en voz alta, como si invocarla pudiera traer la desgracia a sus vidas. Pero una tarde, cuando el sol ya se escondía tras las copas de los árboles, una anciana susurró la historia prohibida a un pequeño grupo de aldeanos valientes. Dicen que Caperucita Roja no fue devorada por el lobo aquel día en el camino al abuelo, comenzó la anciana, su voz temblorosa como el viento invernal. En cambio, ella hizo un pacto oscuro en lo más profundo del bosque, con una sombra malévola que se hacía llamar el Lobo Siniestro. La audiencia se estremeció ante el relato, pero la anciana continuó, incapaz de contener la historia que había permanecido en lo más recóndito de su ser durante tanto tiempo. Caperucita Roja, sedienta de venganza, se transformó en un ser siniestro, mitad humana, mitad bestia. Su capa, una vez roja como la sangre, se volvió tan oscura como su alma. Ahora, en las noches de luna llena, merodea el bosque en busca de aquellos que se aventuran demasiado cerca de su territorio. Los aldeanos se miraron entre ellos. La tensión en el aire era palpable. Aquella noche, la luna llena brillaba con una intensidad inusual, y la aldea temblaba con la certeza de que algo siniestro se aproximaba. En un rincón de la aldea, una joven valiente llamada Elena no pudo resistir la tentación de desentrañar la verdad detrás de la leyenda. Armada con una linterna temblorosa, se aventuró en el oscuro bosque, decidida a descubrir el destino de Caperucita Roja. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos, los susurros del viento le contaban historias de sufrimiento y desesperación. De repente, un aullido inhumano rompió el silencio, helando la sangre de Elena. La luz de su linterna reveló una figura oscura y retorcida, Caperucita Roja, sangrienta, con ojos que reflejaban el brillo de la luna llena. Elena retrocedió, pero la sombra de la Caperucita Roja se cerró a su alrededor, y el aterrador lobo siniestro emergió de las sombras. La aldea, a lo lejos, escuchó los gritos de Elena mientras la oscuridad del bosque devoraba cualquier rastro de su existencia. Desde esa noche, la aldea vivió en un perpetuo miedo, sabiendo que la Caperucita Roja sangrienta y su aterrador lobo siniestro acechaban en las sombras. Nadie se aventuraba más allá de los límites de la aldea, y el cuento de terror de Caperucita Roja se convirtió en un eco inquietante que resonaba en la mente de quienes aún se atrevían a recordarla. Con el paso del tiempo, las noches se volvieron aún más espesas de terror, y los aldeanos empezaron a notar sombras inquietantes en los rincones más oscuros de sus hogares. Susurros misteriosos se filtraban por las grietas de las ventanas, hablando de la maldición que se cernía sobre la aldea. Cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, los aldeanos temblaban en sus camas, temiendo el encuentro con la Caperucita Roja sangrienta. Se rumoraba que aquellos que eran capturados por la siniestra figura no solo desaparecían físicamente, sino que sus almas quedaban atrapadas en un tormento eterno. Los aldeanos, temerosos de encontrarse con el destino de Elena, construyeron amuletos y rituales para ahuyentar a la oscura presencia que se cernía sobre ellos. Una noche, un grupo de valientes decididos a romper la maldición se aventuró en el bosque con la esperanza de descubrir el origen de la Caperucita Roja sangrienta y poner fin a su reinado de terror. Los árboles susurraban advertencias mientras se adentraban más y más en la oscuridad. De repente, una risa macabra llenó el aire, haciendo que el grupo se detuviera en seco. La figura de Caperucita Roja sangrienta emergió de entre las sombras, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. Los valientes, paralizados por el miedo, se dieron cuenta de que habían desafiado a una entidad más allá de su comprensión.
La Caperucita Roja, con su capa oscura ondeando en el viento nocturno, les reveló la verdad detrás de su maldición. Contó la historia de su traición, de cómo aquellos que alguna vez amó la condenaron a la eternidad en busca de venganza. La aldea había sellado su destino al desterrarla, y ahora su furia se desataba sobre cualquiera que osara cruzar su camino. Los valientes, temblando ante la verdad, suplicaron clemencia. La Caperucita Roja Sangrienta, en un acto de misericordia retorcida, los liberó con la advertencia de que el precio de la libertad era el eterno temor a su sombra. Aterrorizados, los valientes regresaron a la aldea, llevando consigo la pesada carga de saber que la Caperucita Roja Sangrienta no era solo una leyenda, sino una realidad que acechaba en las sombras. Desde ese día, la aldea vivió en un constante estado de paranoia, con cada sonido del bosque y cada sombra cobrando un significado siniestro. Los valientes, marcados por su encuentro con la Caperucita Roja Sangrienta, contaban su historia a los demás, advirtiéndoles sobre la maldición que recaía sobre ellos. Las noches se volvieron más largas y angustiosas, mientras la presencia de la Caperucita Roja Sangrienta se intensificaba con cada luna llena. Los aldeanos, desesperados por encontrar una solución, buscaron en antiguos textos y leyendas la clave para liberarse de la maldición. Sin embargo, la sombra de la Caperucita Roja Sangrienta persistía y la aldea se sumía en la desesperación. Los rituales fallaban, los amuletos perdían su poder y la presión del terror amenazaba con aplastar la cordura de los habitantes. En la oscuridad de una noche sin estrellas, un susurro resonó en la mente de un aldeano, revelando un secreto ancestral. La única manera de romper la maldición era enfrentarse a la Caperucita Roja Sangrienta en su propio terreno, en lo más profundo del bosque donde su oscuro pacto se forjó. Un grupo de aldeanos valientes, decididos a liberar a su aldea del yugo del terror, se aventuró una vez más en el bosque. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, retorciéndose y contorsionándose con malévola anticipación. Finalmente, llegaron al lugar donde la leyenda se había entrelazado con la realidad. La Caperucita Roja Sangrienta apareció ante ellos, su presencia envolviéndolos en una atmósfera densa de malevolencia. Los aldeanos, armados con el conocimiento ancestral, pronunciaron palabras olvidadas en un intento desesperado de romper el pacto oscuro. El bosque tembló y retumbó, como si la propia naturaleza rechazara la maldición que la aldea había desatado. La Caperucita Roja Sangrienta lanzó un grito aterrador mientras su forma se desvanecía en la oscuridad. La aldea, liberada al fin del yugo del terror, quedó en silencio, con la esperanza de que la maldición hubiera sido desterrada para siempre. Sin embargo, el bosque guardaba sus secretos, y la leyenda de la Caperucita Roja Sangrienta perduró en susurros nocturnos. Aunque la aldea vivía en aparente paz, los aldeanos sabían que la oscuridad nunca desaparecía por completo, y que la maldición podría resurgir en cualquier momento, acechando en las sombras de la memoria colectiva.